Buenos días, hermanos. Esta mañana me toca una vez más poder compartirles el devocional y hoy nos toca leer 2 capítulo 13. Ya estamos en el final, ¿sí? De 2 y hoy vamos a leer el capítulo entero. Son 14 versículos, ¿sí? Y vamos a ir desglosando versículo por versículo lo más rápido posible. Pero bueno, vamos a darnos cuenta que es un capítulo que está muy bueno, es un capítulo donde resume mucho de lo que Pablo venía hablando, ¿sí? Él toca varios puntos, a medida que vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta, pero sobre todo como Pablo eh, les advierte que esta vez cuando los visite va a tocar punto por punto de las cosas que veníamos viendo, ¿sí? Con respecto a los pecados, a las dudas, a las diferentes situaciones que se habían puesto en duda con respecto a su apostolado y que cada una de esas cosas iban a ser, por así decirlo, juzgadas para poner un orden en la iglesia. Así que vamos a empezar leyendo, ¿sí? Segunda Corintios, capítulo 13, el versículo 1 al 14. Dice así: Esta vez es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora, digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Como había dicho antes, estos primeros 2 versículos nos hablan acerca de la futura visita que Pablo iba a tener a los Corintios, y que realmente cuando él vaya, iba a tener que poner un orden. Entonces les advierte que se preparen. Era necesario poder aplicar el orden que Dios quería dentro de la iglesia y él tenía que ir a poner ese orden. Pero él no iba a ser el encargado, sino que ellos mismos y Pablo iba a estar como consejero de esas situaciones. Es por eso que dice de boca de 2 o 3 testigos. Era una antigua norma con respecto a las acusaciones, que está en Deuteronomio 19:15. Vamos a leerlo para poder entenderlo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, habla acerca de los testigos y el versículo que Pablo nombra, ¿sí? Que parafrasea o que toca, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Estos versículos no nos hablan acerca de que va a haber un juicio en la iglesia y que Pablo va a estar encargado de la sentencia de los hermanos, no, sino que nos advierten de que va a haber un orden en la iglesia y bueno, seguramente que varias personas van a ser llamadas a hablar por su comportamiento, por su forma de haber sido dentro de la iglesia, pero por sobre todas las cosas para restauración misma de los hermanos, para restauración de la iglesia y para que la iglesia pueda estar en santidad y la iglesia pueda crecer y pueda madurar. Por eso era importante que Pablo visite a la iglesia y se dé este caso de hablar con los hermanos y de tomar un orden dentro de la iglesia. A continuación, en el versículo 3, 4 y 5, Pablo va a hablar acerca de aquellas personas, ¿sí? Que este era uno de los temas más recurrentes que ellos tenían con respecto a su apostolado, y realmente él quería ponerle un fin, en cierto sentido, a que duden de él. Realmente los amaba y realmente les estaba demostrando que él venía de parte de Dios, que él venía con la autoridad que Dios le estaba dando para sus vidas, para poder mejorar a la iglesia, perfeccionarla, para que ellos puedan caminar y andar en la verdad, como estuvimos viendo que él hablaba acerca de la verdad, vivía en la verdad, actuaba en verdad y velaba con ellos, ¿sí? Así que vamos a leer el versículo 3 en adelante, que dice: pues buscáis una prueba de que hablo, de que habla Cristo en mí. Perdón, vamos a leerlo de nuevo. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros.
porque aunque fue crucificado en debilidad, esto es un lindo ejemplo de lo que le quiere decir, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y el versículo 5 es clave. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Esta pregunta que Pablo les hace en el versículo 5 y lo que les dice que se examinen, Pablo les está llamando a pensar en el principio, desde que él llegó, desde que él predicó el Evangelio, y desde que el momento que ellos pudieron tomar la decisión de ser salvos. ¿Quién fue la persona que los ayudó a ellos a poder llegar a los pies de Cristo? ¿Quién fue la persona que los acompañó en su crecimiento? ¿Quién fue la persona que los ayudó en cada situación, dentro de la iglesia, también en sus vidas personales? Él conocía a los hermanos, recordemos que él hablaba directamente y seguramente tenía una buena relación para con los hermanos de Corintio. Entonces, él está llamando a pensar en el versículo 5, vamos a leerlo, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ellos, al ponerse a pensar en su propia salvación, iban a darse cuenta de que Pablo realmente era un hijo de Dios y un enviado por parte de Dios. Por eso dice el versículo 6, mas espero que conociereis que nosotros no estamos reprobados. Y a continuación el versículo 7 hasta el versículo 10, mejor dicho también hasta el versículo 14, vamos a ver cómo Pablo habla desde su corazón hacia los hermanos de 2 Corintios. Esta es una de las cartas que se destacaba, cómo Pablo habla desde su corazón, que habla con amor, con mucho sentimiento. Y dice el versículo 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad, estando presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y me gustaría poder leerlo en la versión de Dios habla hoy, para que podamos entenderlo un poquito más. Dice el versículo 7 al versículo 10, y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo, no para demostrar que nosotros hemos pasado la prueba, sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Es lo que Pablo vivía todos los días, ¿no? Con respecto a cómo hablaba, cómo se dirigía a ellos. Dice versículo 9, por eso nos alegramos cuando somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes, y seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos. Y acá Pablo les está diciendo que no iban a dejar de insistir, que iban a estar constantemente hablando la verdad, iban a estar constantemente predicando la verdad y guiándolos a su perfección. Y el versículo 10 les dice, les escribo estas cartas antes de ir a verlos, para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de mi autoridad, lo cual el Señor me dio, no para destruirlos, sino para la edificación de la comunidad. Y no quiero ser muy reiterativo con lo que digo, pero Pablo realmente estaba interesado en la vida de la iglesia. Él estaba decidido, estaba dispuesto a edificar la iglesia, a hacerla madurar, a acompañarla en cada crecimiento. Realmente Pablo estaba comprometido con Dios en primer lugar. Y ahora sí vamos a leer los últimos versículos del 11 al versículo 14 que dicen lo siguiente. Por lo demás, hermanos,
tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saluden. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Podemos ver que Pablo aquí en sus saludos son sus últimas indicaciones para la iglesia en la carta, son las del versículo 11 y versículo 12, que dice: por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed un mismo sentir y vivir en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta carta realmente ha sido de mucha bendición para mi vida. También, hermano, espero que haya sido para ustedes. Esta carta nos ayuda a examinarnos, como dice el versículo 5, examínense a vosotros mismos. Nos ayuda a ver que hay problemas dentro de la iglesia, de que hay que solucionarlos, de que la iglesia debe crecer, de que la iglesia debe perfeccionarse. Nos hace ver esta carta de que hay buenas enseñanzas para la iglesia, hay buenas formas de hacer las cosas, que sobre todo hablar con verdad y que esos hechos también representen la verdad de lo que decimos. También nos hace ver esta carta con respecto al liderazgo, de cómo es un liderazgo con amor hacia los hermanos, con paciencia, hablando siempre con la verdad, siempre con amor, acompañando a los hermanos en sus diferentes situaciones, conociendo a los hermanos, interesándose por sus vidas. Habla acerca mucho también de cómo Dios nos ve a nosotros y de cómo quiere lo mejor para nuestras vidas, tanto en lo individual como en lo que somos conjunto como iglesia, en su paciencia para con cada uno de nosotros, en su amor cuando nos habla en lo personal, cuando habla a la iglesia, en la guía que quiere para cada una de nuestras vidas y el bien que quiere para nosotros. Realmente es una carta que demuestra el amor de Dios para con cada uno de sus hijos. Y nos demuestra que Dios está sobre todas las cosas y ve sobre todas las cosas. Y que está muy enfocado en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de los hermanos personalmente. Así que, hermanos, nada más para compartirles esta mañana. Realmente espero que hayan podido disfrutar este mini estudio, o más que nada un devocional de la segunda carta de Corintios, como yo también pude disfrutarlo. Y antes de terminar, repasar el versículo 11 que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nada más, hermanos, que el Señor los bendiga.